Un gran honor, un gran placer y un privilegio el tener a Enrique de Vicente hoy con nosotros en audio y en vídeo. Enrique, de verdad, muchísimas gracias de estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por haberme invitado a este primer programa tuyo en vídeo. Para mí es el privilegio, siempre es un gusto, ante todo, como amigo que eres, que te aprecio muchísimo, y un honor estar contigo, Miguel Ángel, estar con el doctor Pertierra. El privilegio de verdad es mío y bueno, vamos a hablar de Egipto porque yo quiero comentar y quiero que lo comente sucintamente al principio, ya lo hablaremos más profundamente al final, que Enrique de Vicente está realizando unos viajes maravillosos a Egipto que dentro de unos días voy a tener el placer de compartir y disfrutar contigo, Enrique. Así es. Bueno, ahí ya después de todo lo que veas, escuches, comentemos, seguro que habrá mucho más de lo que hablar. Sin lugar a dudas. Aprovecho ya que dices eso para decir que en el siguiente, porque en este que vas tú ya sabes que en enero se agotaron todas las plazas y había exceso, como se quedó algunas personas en lista de espera. Para otro que tenemos, pues te digo las fechas exactas, que ya ni me acuerdo, del 28 de noviembre al 10 de diciembre, ahí quedan 4 plazas. Digo, por si alguien más se quiere apuntar, estamos en la recta final. La verdad es que un placer y de verdad deseando de que nos dé a conocer ese Egipto tan mágico. Porque Egipto tiene magia en todos los aspectos, ¿verdad, Enrique? Totalmente, en todos, en todos. Y sobre todo si va uno con esos ojos que tú ya has ido y que yo he ido tantísimas veces, el percibir, porque no se trata solo de como un turista del misterio recorrer en solitario todas las cámaras de la pirámide o meterse en la esfinge, no, sino saber lo que hay detrás de eso, saber no solo poder ver digamos, la abertura de la esfinge en el interior de la esfinge, que se puede tener acceso, se puede observar al menos desde fuera, sino saber que han detectado mediante escáner, mediante toda otra serie de instrumentos, un montón de oquedades en la esfinge, dónde está cada una. Y sobre todo preguntarse, ¿y por qué las autoridades no permiten hacer una exploración no invasiva? Es muy sencillo. Incluso tú sabes que en la Gran Pirámide, aunque ese es otro tema, durante el último proyecto Scan Pyramids, que fue en la Gran Pirámide y en alguna otra, pero sabes que detectaron una especie de gran galería sobre la Gran Galería y otra oquedad. Pero llevan tiempo diciendo que van a permitir meter algo que es un cable, digamos, de fibra óptica muy pequeño. No ha habido manera, pero dice, es que es algo invasivo. Ya, ¿y por qué no han continuado explorando las cámaras que han ido descubriendo dentro de los mal llamados canales de ventilación? Claro. O sea, que se dirigen a las Claro, por estrellas. eso, ¿por qué no dieron permiso para la puerta de Gantenbrick cuando en su momento iban a meter? Ya no que metan el pequeño robot, sino que hoy con la microfibra, con los fibroscopios que hay, realmente finísimos, que el microtaladro, que no son... Bueno, recordemos que al principio de la historia de las pirámides abrieron precisamente por donde se entra, y si no recuerdo mal, con dinamita. Abrieron la Belsoni, me parece, si no recuerdo mal, que fue Sí, el... o sea, Sí. hicieron burrados de todo tipo. Por eso, si no recuerdo mal, con Eso dinamita. tú como médico sabes, tú has operado mucho, has visto muchas gargantas por dentro, que la fibra óptica es mínima. No, es como que no quieren que se sepa o solo cuando quieran. Allí hay gente quien manda, en el fondo, recibe órdenes, obviamente, de Estados Unidos o a nivel internacional de fundaciones que les suministran mucho dinero y que el gobierno y muchos hombres poderosos se sostienen en base a eso. Y bueno, cuando dan una mínima autorización, sí, si no, nada. No tiene otro sentido, porque los descubrimientos que hay ya, que han hecho algunos de ellos y no los han sacado a la luz, promocionarían tanto el turismo que no se ha entendido cómo en la época de vacas flacas, después de la revolución fracasada allí, no movieron esto. No, es uno de tantos enigmas de Egipto. Claro, uno de tantos enigmas que realmente no tiene sentido y que más tarde o más temprano seguro que se conocerán. Enrique, tú entre los múltiples temas que me has comentado que podíamos hablar, hay uno que me llama mucho la atención.
Un tema que tú le llamas en búsqueda de la evidencia extraterrestre y transdimensionales. ¿Es posible que haya esa evidencia de seres de otro mundo en Egipto? Bueno, primero, si te parece, Miguel Ángel, te explico un poco por qué yo lo enunciaba de esa manera. Porque vamos a ver, hablamos de extraterrestres, pero cuando hablamos de extraterrestres seguimos todavía con el cliché de Eric von Däniken, otros anteriores a él como Zaitsev, muchos, que en los años 60 y 70, aún en los 50, al igual que íbamos nosotros al espacio, decían, pues vinieron aquí en cacharros metálicos. ¿Qué ocurre? Que es una forma de reduccionismo, el pensar en los extraterrestres como una especie de humanos más avanzados es un reduccionismo atroz. ¿Por qué digo esto? Porque al igual que hace 60 años y 55, cuando yo empezaba siendo un niño a interesarme por todos estos temas, la mayoría de la gente me decía, pero tú estás loco, si no hay extraterrestres. O sea, se negaba, los astrónomos no, unos, pero había otros que decían, no hay ni una prueba de que haya otros planetas fuera de nuestro sistema solar. Hoy en día, Miguel Ángel, recordamos a todos los que nos acompañan desde el otro lado de la pantalla que hoy en día sabemos que hay solamente en nuestra galaxia millones, no voy a decir ya si cientos, miles, todo lo que voy a decir, millones de estrellas como la nuestra, y las que se han detectado, digamos, porque se ha podido detectar, todas ellas en las que se ha podido detectar tienen planetas, cuidado, las que tienen planetas gigantes, lo único que logramos detectar, planetas gigantes del tamaño de Júpiter, o mínimo de Saturno. O sea, que la mayoría probablemente tienen planetas. Pero luego, igual que nuestra galaxia, dentro del universo hay millones de galaxias como la Vía Láctea. Ese es un paso. Pero luego, a nivel teórico ya está bien fundamentado por parte de los físicos, que es bien fundamentado, que nuestro universo es uno, solo entre los múltiples de universos, algunos paralelos, que conforman nuestro multiverso. A su vez, se ha teóricamente propuesto y es aceptado por revistas como Scientific American, Investigación y Ciencia, aquí dedicó un dossier de portada al tema. Hay dentro de, digamos, de este multiverso nuestro, de nivel 1, es uno dentro de muchos en un multiverso de nivel 2. A su vez, hay multiversos de nivel 3. A su vez, multiversos de nivel 4. Fíjate eso por un lado. Por otro, recuerda que hace 20 años, al igual que hace un siglo, no se sabía nada sobre la física cuántica con todo lo que encierra, ni sobre la macrofísica relativista. Hace 30 años no se sabía, como se sabe hoy, que la mayoría del universo, hasta donde sabemos, está compuesto por materia oscura y por energía oscura. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Es algo muy simple. Lo que nosotros llamamos realidad se compone de dos pequeñísimas parcelas de todo lo que existe, ínfimas, que es uno, la realidad física objetiva, que es esto que hay aquí, esta pantalla que yo toco, esta cámara, lo que sea, pero a su vez resulta que hay esa realidad física que es la única que se puede estudiar científicamente y lo otro que es la realidad subjetiva. Se dice, o es algo real o es que la gente ha sido una fantasía, una lucubración, pero es falso. Como ha dicho, por ejemplo, el doctor John Mack en la introducción a su libro Abducciones, además de esas realidades, existe otra realidad que es lo que algún estudioso ha llamado la realidad daimónica. ¿Y qué es la realidad daimónica? El resto. Es decir, la inmensa mayoría de lo existente. Entonces, cuando tenemos que pensar en otro tipo de seres, en otro tipo de visitas, es más, cuando tenemos que ponernos a pensar en la realidad que se ocultaban tras los dioses egipcios y los de otras civilizaciones, tenemos que pensar que a lo mejor eran un tipo de seres cuya naturaleza era tan compleja y se nos escapa tanto como se les escapa a los perros, no digo a los monos, a los perros, e incluso a las hormigas o a las bacterias, nuestro nivel de realidad. O sea, quiero decir, estamos en un paso de la evolución muy elemental. Después del reino humano vienen reinos sobrehumanos, divinos,
se nos escapa, como se le escapa a un animal nuestra propia esencia. Con esto lo que te he hecho es una introducción a que cuando hablo de ultraterrestres, ultradimensionales, se nos escapa, somos incapaces de comprender. Y al igual que en los encuentros hoy, en las abducciones y en encuentros cercanos con la inteligencia que maneja los ovnis, no sabemos a qué nos enfrentamos, pero es una realidad distinta a la nuestra. Yo creo que de la misma manera, cuando se hablaba de los dioses, cuando se hablaba de esos dioses que gobernaron la tierra en el tiempo primero... Y los Sensujor, ¿no? Los Sensujor, ¿no? Antes de ellos. Sí. Ahora si quieres te lo cuento. Antes de ellos. Eso es una etapa posterior. En el Zep-Tepi, en el tiempo primigenio, estamos hablando de seres que se nos escapan. Y has mencionado Sensujor. Vamos a ver. ¿Dónde ubicamos a los Aku Sensujor? A los resplandecientes seguidores de Horus o del camino de Horus. Cuando cogemos las 5 cronologías, algunas muy incompletas, que nos han llegado de la antigüedad, del antiguo Egipto, primero hay que ubicarlas. Hay una muy reciente, que es la de Manetón. Es la más completa y es en la que se basa toda la egiptología. Pues, si te parece, la analizamos mínimamente y solo decimos que en las otras, que se remontan a tiempos muy antiguos, por ejemplo, ya has visto tú, y vamos a ver en Abidos, cómo está, cómo le enseña su papá Seti a Ramsés, al rey Ramsés, esta es la lista de tus antepasados. Y en otra pared están los antiguos antepasados antes de las dinastías de los faraones. Y así en otro montón de cronologías que hay distintas, como el papiro de Turín y otras. Bien, volviendo a la más reciente. Estamos hablando, la más reciente es Manetón. Aproximadamente siglo y medio antes de Cristo. ¿Quién es Manetón? Estamos hablando de algo muy reciente, mientras que lo otro estamos remontándonos a alguna cronología de 2000 y pico años antes. Hay diferencias entre ellas mínimas. Es normal. Si aún ahora no hay documentos apenas de la época de Jesús, hay muy pocos documentos, originales poquísimos. Bien, ¿qué es lo que nos dice y quién era Manetón? Manetón era un sacerdote, el amado de Atón, que que era un sumo sacerdote en la época de uno de los Ptolomeos, es decir, los descendientes de Alejandro Magno. Y le encarga a este Ptolomeo escribir una historia de Egipto, ¿vale? Egiptíaca, se la llama en griego. Él la escribe en griego y parte de eso no nos ha llegado hasta nosotros, como la inmensa mayoría de los escritos antiguos no nos han llegado. ¿Cómo sabemos algo de lo que contaba? Gracias a padres de la Iglesia y algún antiguo historiador que en su época sí la pudieron consultar, no se habían destruido todas las copias, como se han destruido infinidad de historias detalladas de las que tenemos referencia, historias de los dioses. Aún los copistas de la Edad Media, de lo que se llama la Alta Edad Media cristiana, no copiaron esas partes que hablaban de los dioses, sobre la naturaleza de los dioses, sobre el origen, sobre la vida de los dioses en la tierra, pero que cuenta Manetón, en síntesis, que en un principio, y se remonta a una época remontable a un año aproximado, estamos hablando, según todas las cronologías, casi hace 30.000 años, casi. Oscilan, ¿eh? Hay una oscilación de una a otra. ¿Quién ha reinado la tierra? Reinaron la tierra 10 dioses, por llamarlos de alguna manera, Neteru los llamaban los egipcios, que es muy distinto al concepto moderno que tenemos de dioses. El primero de ellos, ¿quién es? Se llamaba Ta. A Ta lo llama Manetón Hephaistos, con su nombre griego. Y se dice en ese texto y en otros que Ta, al igual que su hijo Ra, que le siguió en el trono, llegaron del cielo como una especie de nave, ¿vale? Primer punto. Segundo, ¿durante cuánto tiempo reina Ta? 1000 años. Su hijo Ra, durante algo menos. Y así van los otros dioses cada vez menos tiempo. Y uno dice, una fantasía. Claro, porque Enrique, claro, tú coges un historiador, te dice las pirámides de 4.500 años, la de antigüedad, y tú dices 30.000 años. Lo
homínidos estaban por el mundo. Lo que tú cuentas parece que se sale fuera de cualquier historia, ¿no? Claro, pero vamos a ver, Miguel Ángel, durante nuestro viaje por Egipto, vas a ver cómo hay evidencias de un Egipto muy anterior Claro. y vas a tomar conocimiento de la antigua tradición quemética y lo que ella nos ha transmitido. Que hubo un Egipto antes del Egipto actual, un Egipto antes de las arenas, antes del diluvio, y no solamente había un Nilo, sino otro Nilo, un Nilo que se llama ahora el Nilo subterráneo. Y había toda una serie de conductos de comunicación, un Nilo subterráneo, y vas a ver que hay conductos. Estamos hablando, hay muchas evidencias de ese Egipto anterior. Muchas, demasiadas te diría. Y también un replanteamiento de cuáles fueron las múltiples funciones de la Gran Pirámide, que ese es otro tema. Muchas funciones paralelas, desde todo un conjunto iniciático que culminaba las iniciaciones a través de todos sus pasajes, como sus pasajes, sus diferentes pasadizos, los descubiertos y los que ya se sabe que existen, tienen un paralelismo con los llamados libros de los muertos. Es como una ruta del viaje del alma hacia el más allá, que está en las estrellas, en la Duat, hacia el reino de Osiris en la región de Orión. Pero además de eso, Miguel Ángel, vamos a ver cómo la Gran Pirámide, como han indicado alguna investigación científica reciente, era una máquina, era una suerte de procesador, de acumulador energético. Y muchas cosas más que cumplía una función en esa antigua civilización quemética. Kemet es el nombre egipcio de lo que llamamos, por una deformación del griego, Egiptos. Bien, o de dónde viene la palabra coptos, de ese Egiptos. La cuestión es que, remontándonos a ese pasado y siguiendo con los dioses, luego hay otra serie de dioses. ¿Quiénes son los últimos dioses? Los últimos dioses son Osiris y Set, que les llaman de diferentes maneras, digamos en griego. Y de repente ahí se inicia otra fase, iniciada con Horus, el hijo o continuador de Osiris. Se inicia una segunda y una tercera fase, donde vienen los llamados Aku Sensu Hor, o Aku, luminosos, resplandecientes o iluminados. Sensu Hor se viene a traducir como seguidores de Horus, continuadores de Horus o seguidores del camino de Horus. Siempre se dice, es a los que se relaciona con extraterrestres. No tenemos evidencias palpables. Sin embargo, sí tenemos muchas pistas para decir que los dioses vinieron de las estrellas, que eran sobrehumanos, no eran humanos, que iluminaron la civilización, y de los últimos estamos hablando de un pasado remoto, de un pasado primigenio, de una pre-protohistoria, de la que sabemos muy poco, de la que solamente nos quedan pistas míticas. Por ejemplo, sabemos que la agricultura fue traída a Egipto por Isis y Osiris, pero en Grecia por Demeter y Triptolemo, mientras que en Mesoamérica el maíz es traído por otros dioses que, curiosamente, en una serie de antiguos grabados se les identifica con la constelación de Orión. ¿Por qué digo curiosamente? Porque tú sabes que Osiris se le identifica con Orión y a Isis con Sirio. Ahí quería yo ir, porque recuerdo hace unos años, precisamente contigo, muy cerquita aquí en Málaga, hablábamos con uno de esos autores, con Robert Bauval, que con Graham Hancock, que emitía la teoría, la hipótesis de que la meseta de Giza se desarrollaba algo parecido a lo que era Orión. Orión hace, creo que unos 12.000 años, si no recuerdo mal. Claro, aparte... Matizo mínimamente, es decir, él demostró que las tres grandes pirámides de Giza imitaban a las tres estrellas del cinturón de Orión, que tienen un nombre árabe, Al-Mintak, bien, eso. Pero resulta que otros estudiosos posteriores han aportado evidencias de que en general todo lo que se llama la zona de las pirámides es una reconstrucción
de otra serie de estrellas de la Vía Láctea. De hecho, el Nilo se considera que es el reflejo en la Tierra de la Vía Láctea. Siempre esa obsesión cósmica. ¿A qué se debe, Miguel Ángel? ¿A qué se debe que hagan algo tan inmensamente complejo? Tú lo has visto, como los mal llamados canales de ventilación, que no ventilan nada, están obturados, que tú sabes que tiene una superficie mínima, Sí, sí. donde cabe un robot, pero imagínate lo complejo que es en la complejísima construcción de la pirámide encajar esos canales y otros muchos para dirigirlos con toda su precisión a determinadas estrellas. ¿Por qué esa obsesión con las estrellas? Que se repite en todo Egipto. Todos los templos egipcios tienen una orientación astronómica, pero es que en el resto del planeta todos los monumentos antiguos, desde los megalitos en adelante hasta los moáis de la isla de Pascua o las líneas de Nazca, tienen una disposición, una orientación astronómica estelar. Los 7 moáis más fundamentales de la isla de Pascua están mirando claramente a las Pléyades. Desde las Pléyades se atribuye que vinieron toda una serie de seres en muchas culturas. Cuando hablamos de los nefilim bíblicos, de los llamados hijos de Dios y de sus hijos los gigantes, nefilim tiene una sola etimología posible y es de Orión. O sea, siempre esa obsesión por Orión, por las Pléyades, por Sirio. Claro. ¿Por qué? Eso lo te iba a preguntar. ¿Por qué esa obsesión? ¿Por qué, bueno, realmente está perfectamente orientada hacia Sirio, también la Gran Pirámide? ¿Se puede hipotetizar por qué esa gran obsesión, esa reiteración, diría yo? Solo hipotetizar que eso viene de muy antiguo. O sea, de alguna manera es una reconstrucción. Vamos a ver, primero no hay que ser simplistas. El riesgo que corremos y en el que caemos permanentemente es ser simplistas. Al igual que lo son los reduccionistas, racionalistas, nadaístas, negacionistas, que dicen todo esto son tonterías, siempre nosotros no caemos en el riesgo, caemos en el reduccionismo. Todo eso son y eso lo hacían para apuntar a su patria de donde vinieron los dioses. Es posible. Pero ¿por qué más? ¿Por qué esa orientación? Todo es mucho más complejo. Porque en Egipto y en la mitología egipcia y en otras mitologías también, tiene muchos niveles de interpretación. Es decir, un significado no anula a otro. Es una mentalidad totalmente distinta a la nuestra, digamos, racional, reduccionista. No. Hay varios significados paralelos. Quiero decir, el mito de, por ejemplo, de Osiris tiene un nivel de significado o una interpretación como un antiguo personaje o grupos de personajes protohistóricos de la historia antes de la historia, pero por otro lado corresponde a determinada situación geográfica, a la geografía sagrada del Antiguo Egipto. Por otro lado, tiene una interpretación psicológica. Por otro lado, tiene una interpretación alquímica. Muchos niveles de significado. De la misma manera, toda esa obsesión estelar y de la pirámide, etcétera, tiene varios niveles de significado. Por ejemplo, orientar durante los procesos múltiples, no únicos, que se llaman la iniciación, son las iniciaciones. Una meta fundamental, la sintetizo porque esa es materia para otra larga entrevista, era entrenar, exteriorizar al alma, vamos a decirlo en términos que nos entendamos nosotros, todos nosotros, porque los egipcios hablan de 7 componentes del ser humano: el cuerpo físico, el corazón, cuidado, iríamos a más, el corazón físico no, el corazón espiritual, el nombre, la sombra, el Ka, el Ba, hasta 7. Y vamos a decir, el alma, por decirlo de alguna manera, que es algo distinto al Ka y al Ba, o más complejo, sale del cuerpo, primeramente se entrena para que eso se pula como una piedra preciosa, o el plomo se convierta en oro, se exterioriza y puede viajar. La cosa es entrenarlo, orientarlo para que después de la muerte no se pierda, sino que siga el camino hacia las estrellas, y allí, en ese campo, la Duat, insisto que estoy simplificando mucho, en el reino de Osiris,
se convierta en una estrella. Estoy simplificando. Paralelamente, tiene que ver, o sea, imagínate, simplificando infinito, insisto, siendo muy reduccionista, el alma atrapada en la antigüedad aquí, de seres, digamos, que vinieron de las estrellas o de sus descendientes, míralo como quieras, cómo aprender el camino para liberarse de esta prisión muy primitiva que era entonces la Tierra y escaparse y poder, después de la muerte, llegar a las estrellas, a esos mundos estelares. Te estoy dando una simplificación. No tiene que ver, por cierto, con un viaje físico, no. Realmente no un viaje físico y realmente Egipto es magia, pura magia. Estamos llegando al final de la entrevista, Enrique, y me gustaría que como no turista, sino como viajero, ¿cómo recomiendas tú que la persona vaya a esos viajes que tú estás realizando y que bueno, que cualquier persona que vaya a Egipto, ¿cómo le recomendarías tú que fuese? ¿Con qué visión? Bueno, vamos a ver. Primero, los viajes que organizamos Arantxa Goñi y yo son algo muy concreto que podríamos llamar viajes espirituales o iniciáticos, si quieres así. Su objetivo último, con el que lo hacemos, es que cada uno reciba lo que pueda recibir en determinados lugares iniciáticos, reciba lo que sea, tenga las experiencias que sea, como preparación para los tiempos de cambios brutales y agitados que vienen sobre la Tierra. Ya los tenemos, pero vienen mucho más en estos 3 próximos años, sobre todo. Ese es el objetivo. O sea, no es sobre todo un Egipto del misterio, que lo que yo recomiendo siempre para cualquier viaje, una agencia de viajes económicos, viajes estándar. Entonces, lo que yo recomiendo a través de cualquier viaje es, primero, no ir como un borrego, no permitir que te lleven como un borrego, que en los viajes estándares o en una semana te arrastran de un lugar a otro, como si tu maleta lo que quisieras es, venga, he visto esto, y he visto esto otro, y he visto esto otro, sin enterarme de lo que he visto y sin vivir, sin conectarte, es decir, sin tocar las piedras, sin ver si las piedras, determinadas piedras sobre todo, como por ejemplo la sala hipóstila de Karnak, te transmiten algo. Porque yo sentí en el primer viaje a Egipto, afortunadamente, tuve una maravillosa maestra, Arantxa Goñi, que ella ya había habido antes y se había conectado con el verdadero Egipto y se había conectado con la hermandad de Luxor. Y ella me dijo, toca las piedras. Yo cogí verdaderas borracheras, energéticas y de información. O sea, es otra forma de viajar, no un cúmulo de un lugar y una foto, un lugar y una foto. Está bien hacerse la foto, pero estamos en la vida para experimentar, para vivir. Dime qué has vivido en Egipto. Eso es en cualquier viaje que hagan, ese es el planteamiento. En el caso del nuestro, como otros, se suma, es decir, vamos a tener experiencias especiales en los lugares que son más especiales para nosotros. La Esfinge. Vamos a bajar a la Esfinge, a recorrerla, a ver dónde podían estar las oquedades, a ver dónde se puede ver una de esas oquedades, o estar varias horas con la pirámide abierta solo para nosotros, procurando entrar, no solo pudiendo estar y hacer cosas dentro de la cámara del rey, la mal llamada cámara del rey y el mal llamado sarcófago, es decir, en ese recinto iniciático, sino también en las otras. Pero sería una acumulación de experiencias si no fuera por la vivencia en otra serie de sitios especiales, cada uno de lo que pueda vivir. O conectarnos a la tradición mágica de Egipto a través de Sekhmet, que regía a los magos egipcios, y yendo no solo a la capilla que tiene Sekhmet en Karnak, es una especie de templito fuera, con una capilla dedicada a ella, otra a Ta, y vivenciando allí, sino otros sitios, 7 lugares además de ese, donde hay diferentes presencias de Sekhmet. Algunas de ellas a las que no hay nadie. ¿Por qué? Primero, porque para eso hace falta dedicarle más tiempo, hace falta saber,
saber qué, cómo, y hace falta pagar las entradas de esos sitios. Al igual que hace falta pagar una entrada bastante elevada, solo compartible por un grupo grande, para entrar a la Gran Pirámide solos y a la Esfinge. Pero, insisto, no quedanse en la superficie. Sobre todo, que recomiendo a cualquiera que viaje a Egipto. Mire, no interesa tanto toda una retahíla histórica de la que tú o usted no os vais a enterar. Que esa historia de Tutmosis I, el otro era Akenatón tercero, no Akenatón, perdón, hay un solo, de Akenatón o Amenofis o Amenhotep IV, que era el nombre de Akenatón, o del primero, no, sino qué vivo yo en cada lugar, qué hay de interesante, qué hay de especial en esos sitios. Uno, y sobre todo, ir con la mentalidad de que los egipcios, y sobre todo los iniciados en Egipto, el antiguo Egipto, no eran en el más remoto seres muy sabios, como tenemos una idea, o que hicieron tecnológicamente la Gran Pirámide, que desde luego no la hicieron los extraterrestres ni nada parecido. Otra cosa es que la hicieron seres muy sabios. ¿Pero quiénes eran esos? Solo una élite ínfima y mínima del antiguo Egipto. Había una élite culta, muy formada de sabios o de servidores de los sabios, como era Imhotep, o luego había una gran masa inculta, iletrada, supersticiosa. O sea, ahora bien, ¿cómo se movían los egipcios y la sabiduría egipcia? Con una sabiduría distinta a la puramente mental cerebral, que era la sabiduría del corazón espiritual. Es decir, tratar de conectar con ese Egipto verdadero detrás de las apariencias, con el espíritu que aún sigue habitando en las piedras, en las ruinas. Pues desde luego así intentaremos acompañaros a ese Egipto y bueno, también decir a los televidentes del canal y a los oyentes que también contaré porque este programa se emitirá después de esa experiencia, contar también la experiencia que seguro que será fantástica. Enrique, de verdad, como siempre, darte las gracias por tu amabilidad, por tu amistad y bueno, por tu sapiencia, por querer compartir con nosotros tu sapiencia. De verdad, solo queda darte las gracias y un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias a ti, querido Miguel Ángel. Y hay una mosca que se ha empeñado en acosar. Sí, es la mosca de la tele, como se suele decir. Yo digo aquí la mosca, es que hemos hablado de cosas demasiado interesantes y elevadas, y seres no tan elevados, pues lo normal es que se queden. En fin, la cuestión, Miguel Ángel, es que allí tendremos oportunidad también, algún huequito, pocos, alguno para grabar algunas cosas para tu canal. Seguro que sí, seguro que sí. Un fortísimo abrazo. Un gran abrazo, querido amigo. Muy buen día.